La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero para derrocar al presidente Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana es considerada el acontecimiento político y social más importante del México del siglo XX, por las causas que enarboló y los cambios que trajo consigo. Estas son algunas de las causas de la Revolución Mexicana: injusta distribución de las riquezas y tierra, explotación de los trabajadores, corrupción política y administrativa, negación de la democracia, estancamiento cultural y político del país. Causas económicas. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante. Provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. El régimen económico era injusto. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios. Al mismo tiempo, sufrían la expoliación de las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, etc. Entrevista Díaz-Cruz. Un acontecimiento trascendental fue la entrevista que el presidente Díaz concedió al periodista James Crewman, una publicación estadounidense. En ella, el presidente manifestó su interpretación del México de esa época. Consideró que el país estaba maduro para la vida democrática. Invitó a que se organizaran partidos políticos y anunció que no se reelegiría en 1910. La consecuencia de este anuncio fue, como hemos visto, una creciente agitación política en el seno de la oligarquía, donde se consideró abierta la posibilidad de suceder a Díaz en 1910. Sin embargo, ante la dificultad de hallar a un sucesor adecuado a sus intereses, Díaz promovió su última reelección. Partido Liberal Mexicano. Fundado en 1906, entre otros por los hermanos Flores Magón, buscó reorganizar a los simpatizantes del Partido Liberal, que promulgó la Constitución de 1857. Tuvo como antecedente directo al Congreso Liberal de 1901 y los múltiples clubes liberales que se formaron en los siguientes 5 años. Estuvieron involucrados en las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco. También planearon sublevaciones coordinadas con las que pretendían extender la revolución a todo el país. Plan de San Luis, promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Aunque se redactó en Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre, último día que Madero estuvo preso en prisión de Lecumberri, a fin de evitar conflictos en el gobierno de los Estados Unidos. Batalla y tratados de Ciudad Juárez. Los tratados, realizados el 21 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, para acordar que el general Porfirio Díaz manifieste su intención de renunciar a la presidencia de la República antes que finalice el mes de mayo de 1911, que el señor Ramón Corral renunciara en el mismo plazo a la vicepresidencia del país, que de acuerdo con la ley, el señor Francisco León de la Barra quedaría interinamente como encargado del Poder Ejecutivo, con la promesa de llamar a elecciones presidenciales. Se tomaría en cuenta la participación de la ciudadanía de acuerdo con las necesidades de cada estado, así como las indemnizaciones que debían hacerse por los perjuicios causados por la revolución. La batalla se dio del 8 al 10 de mayo de 1911 en la plaza de Ciudad Juárez. Pascual Orozco y Francisco Villa decidieron atacar la plaza de Ciudad Juárez
con cerca de 3.500 hombres, mientras los defensores contaban con 675. El 8 de mayo de 1911 se inició el ataque a Ciudad Juárez, por el poniente de la ciudad, contra un puesto avanzado de los federales, situado sobre el margen derecho del río Bravo. El fuego fue contestado por los ocupantes, que se replegaron. Los revolucionarios, para impedir que los federales recibieran apoyo, designaron a Marcelo Caraveo con 80 elementos maderistas, que ocuparon la estación Bauchi, punto estratégico para que el ejército federal recibiera apoyo. Los revolucionarios lograron tomar el norte de la plaza para avanzar al sur de la misma. El ataque se prolongó hasta medianoche. En la mañana del 10 de mayo de 1911, las tropas federales se replegaron al cuartel general para seguir combatiendo al enemigo, pero por la falta de personal y municiones decidieron rendirse. Con la toma de Ciudad Juárez por parte de los revolucionarios, dio origen a que se pactara la renuncia del general Porfirio Díaz como presidente de la República. En los tratados de Ciudad Juárez, el 25 de mayo de 1911, renunció Díaz a la presidencia y quedó como presidente provisional el licenciado Francisco León de la Barra, quien además preparó las elecciones presidenciales en las que salió triunfador Francisco I. Madero, con lo que concluyó la primera etapa de la Revolución Mexicana. Porfirio. Viaje de don Porfirio Díaz a Francia. Alcanzó a vivir 4 años en el exilio, los años más largos de su vida, y aunque el tiempo y los viajes por Europa y África parecían destinados a desaparecer sus recuerdos, por encima de París, Madrid, Roma y el Cairo o San Juan de la Luz, entre otros muchos lugares que visitó durante el destierro, invariablemente surgía México en el horizonte de su memoria. Su espíritu no lo acompañó al exilio, y el 31 de mayo de 1911 tomó el tren de los sueños con destino a Oaxaca, la vieja antequera de sus primeros años, la Oaxaca de sus epopeyas militares, la tierra de sus amoríos. La revolución acabó con el régimen porfiriano, destruyó las grandes obras públicas y descarriló el ferrocarril del progreso material, pero no pudo arrebatarle su pasión de la patria. Porfirio Díaz murió el 2 de julio de 1915 en París.